en cuenta los aspectos técnicos que se van a empezar a trabajar. Muy bien, muchas gracias. Estamos ya iniciando este proceso y pues obviamente en este siguiente módulo, mejor dicho, en esta siguiente unidad, vamos a trabajar aspectos netamente sobre lo que es las videoconferencias y los diferentes elementos. Muy bien, entonces empezamos. Primera llamada. Las introducciones de las videoconferencias son importantes para llamar la atención, ¿sí? Segunda llamada. Los efectos que se van trabajando en las videoconferencias Tercera llamada. son importantes. La introducción es la clave de todo este trabajo que se va a poder ver. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Muy bien, entonces, muchas gracias por estar aquí presentes. Vamos a dar inicio a nuestras actividades. Y cuando estamos hablando de las videoconferencias y todos los elementos que conlleva la organización y el trabajo que se realiza para poder retransmitir esta información y también poder transmitirlo en las diferentes plataformas y además tener los documentos, en este caso el video trabajado, ya sea en streaming, ¿no? O en videos tutoriales o en videos educativos de acuerdo a la clasificación que existe y enseguida vamos a poder ver, pues empezamos a hacer el proceso de una edición de ese contenido, pero esta edición muchas veces es de dos tipos, ¿no? Uno que es en vivo y otro que es trabajado en laboratorio, o en este caso en el computador, con todos los elementos que se necesitan para hacer esto. Alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver esa edición de ese video o ese elemento? ¿Es bueno? ¿Es malo? Lo que ocurre es que cuando empezamos a trabajar en los laboratorios para que se pueda hacer el video correspondiente para poder transmitir la información, tomamos en cuenta elementos creativos, artísticos, y un poco más allá de la experiencia que tiene un profesional en diferentes ramos. Y es que cuando empezamos a hacer el contenido de un material multimedia, de un trabajo donde estamos trabajando audio y video, pues empezamos a trabajar directamente todos los elementos que concienden a esto. Pero también hay que saber diferenciar qué tipo de videos vamos a realizar, cuál es el contenido que va a tener este video y todos los elementos concernientes a este. Entonces, todo va a depender mucho de cómo nosotros hagamos la preparación de este contenido y podamos trabajarlo, desde luego, en las diferentes plataformas. Entonces, cuando trabajamos estos elementos técnicos, antes de empezar a hacer todo ese trabajo de los videos, pues empezamos de a poco a aprender para enseñar. Porque hay muchos elementos que no sabemos manejarlo, pero en el proceso de mejorar este video, este contenido que se va haciendo, pues empieza a trabajar en estos elementos que nos van a ayudar de sobremanera para poder realizar esto. Y entonces, es así que vamos a empezar a hablar sobre las diferentes características que nos permite hacer un video como tal. Pues cuando estamos hablando de estos elementos, como decía, técnicos, pues nos van a ayudar de sobremanera para poder trabajarlos y poderlos ver adecuadamente en las presentaciones que estamos realizando. Entonces ahora vamos a trabajar o vamos a ver un poco sobre el diseño y producción de videos didácticos que están relacionados con las videoconferencias, porque tiene que haber un lineamiento para poder realizar estos videos. En esta unidad vamos a desarrollar estos elementos, las videoconferencias, el resumen de los videos didácticos, y también vamos a incluirnos en el trabajo del OBS, ¿no? ¿Cómo hacemos la interfase
entre la parte teórica y práctica, y empezamos a montar nuestros escenarios para poder trabajar. Se debe dar cuenta que estamos con un fondo un poco, si quieren llamarlo, diferente a lo casual, ¿no? Vamos a ver también sus aspectos, errores técnicos y demás, algunos elementos que debemos mejorar en cuanto a la producción de una videoconferencia, ¿no? Como también vamos a ver los otros aspectos que nos van a ayudar a mejorar esto, pero desde luego con el afán siempre de, obviamente, mejorar esos aspectos que nos van a servir para poder realizar esto. Entonces, cuando ya trabajamos y empezamos a utilizar, como debe haber, ha habido un cambio en el fondo, ya empezamos a trabajar aspectos que nos van a empezar a enriquecer una presentación. Vamos a demostrar o vamos a mostrar y trabajar en esto para que ustedes en vivo o en un trabajo que hemos dicho que en este módulo vamos a empezar ya a desarrollar, puedan hacer este tipo de presentaciones, para que obviamente estas tengan las cualidades necesarias para realizar los diferentes transmisiones y demás que tenemos. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a compartir un poquito y vamos a ir revisando un poco las características que se van a tener a la hora de empezar a ver los elementos de las presentaciones. Entonces, cuando estamos hablando de la producción de videos didácticos, estamos hablando que se va a empezar a desarrollar, ¿sí?, elementos que se van a empezar a desglosar en el desarrollo de un trabajo, de una videoconferencia o de videos educativos con diferentes contenidos. Hay que tener claro que se deben desarrollar los conceptos básicos para empezar a desarrollar. Algunas preguntas típicas que enseguida vamos a ver, que deben tener una respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que voy a realizar? ¿Sobre qué tema? ¿Cuánto de duración? ¿Qué aspectos? ¿Qué profundidad va a tener este tema? Si voy a hacer presentación netamente hablada o con presentación visual, va a tener audio, va a tener música de fondo, va a ser una combinación de diferentes elementos, va a tener actividades. Entonces, estos conceptos base para empezar a desarrollar los videos o las videoconferencias son esenciales empezar ya a registrarlos en una tabla de trabajo o en hojas de trabajo para poder hacer esto. Sí, es cierto, muchas veces improvisamos y nos sale a veces mucho mejor que en la parte de organización previa a un evento. Pero no nos olvidemos que cuando nuestro material se va a quedar por mucho tiempo, 2, 3 años en línea, o vamos a poder compartir la información hacia los demás, es necesario que tenga, obviamente, un buen diseño. Y ahí hablamos del diseño tecnopedagógico o tecnodidáctico, donde nosotros, con los elementos pedagógicos que conocemos y la parte didáctica, entrelazamos en la tecnología, para que esta presentación pues sea la más adecuada y quede grabado en esto que son los elementos multimedia, ¿no? O cuando haga la transmisión en las videoconferencias, el desarrollo de este producto pues tenga un inicio, un enlace y una conclusión, mejor dicho, un centro o un nudo, un desenlace y la finalización acorde a las características del tema. Además, debe haber una configuración y manejo de las herramientas web. Eso implica que debo conocer los programas que estoy manejando, ¿sí? Debo saber qué elementos están presentes y qué elementos voy a utilizar de los programas o softwares que estoy utilizando para la transmisión de hacer un elemento multimedia. Ya sea Zoom con sus características que tiene, ya sea OBS, ya sea otros elementos que voy a utilizar para hacer estos videos como tal. Entonces, cuando estamos hablando de los conceptos básicos, vamos a ver que se debe comprender, crear, promover, innovar, todo lo que tenemos a nuestro alcance. Eso quiere decir que si voy a hacer el tema
como ejemplo, de las sumas, y si hay muchos videos de sumas, debo crear uno nuevo, proponer o innovar algo diferente en esto. Por eso se trata de que estos elementos multimedia, mientras más innovadores, diferentes a lo usual, se vayan presentando, tienen, pues obviamente, los seguidores o el consumo necesario del producto. También juega un papel importante el hecho de que la persona que esté hablando o esté presente en pantalla también tiene que darle su toque personal. Y entonces, cuando hablamos de este video educativo, estamos refiriéndonos a que existe una diferenciación entre video educativo y didáctico, ya que los dos elementos son diferentes para tal cosa. Entonces, cuando hablamos del video educativo, tiene un potencial, sobre todo para los procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo que se llama video educativo, ¿no? Es circunstancial el uso, sí, se adapta a varias aplicaciones como tal, y el ambiente pedagógico, o mejor dicho, el ambiente de aprendizaje también genera este proceso, ¿sí? Generalmente es diseñado y producido por una tercera persona, no el docente, sino una tercera persona que arma este proceso como tal, ¿no? Cuando hablamos del video didáctico, pues obviamente es muy diferente al educativo. Está claro en el proceso de enseñanza, de aprendizaje, pero mucho más concreto y además es creativo y dinámico. Además, la estructura misma dentro de este elemento multimedia es de tipo más formadora, ¿no? Además, tiene el elemento que es de interacción por parte del consumidor. Entonces, cuando estamos hablando de estos elementos, pues nos ayuda mucho para este fin. Entonces, según Ardanza, existe también una clasificación de los videos que vamos a hacer, ¿sí? Y eso implica también al tipo de videoconferencia que estamos haciendo. Una videolección, cuando obviamente quiero demostrar elementos o conocimientos mediante la ejecución o demostración, que en este caso vamos a hacerlo. El video interactivo, donde el facilitador junto con en este caso, los tutoreados, o en este caso, los participantes, hacen unas dinámicas dentro de este proceso para poder trabajar el contenido del video. El paquete didáctico, además de comprender elementos de texto, guías, video, cassettes, software, etcétera, etcétera, ¿sí? Es ideal para la autopreparación, ¿no? Ya que obviamente ya se ha dado un lineamiento, un contenido donde los participantes o los que están utilizando este paquete didáctico son dirigidos a realizar actividades para tal. Este paquete didáctico sobre todo se maneja en los cursos a distancia o cuando se requiere guiar mediante la virtualidad diferente tipo de actividades para un fin determinado. ¿Sí? Entonces, la videolección, el video de lección, el video interactivo y el paquete didáctico son parte elemental a tomar en cuenta a la hora de la edición de un video tutorial o videoconferencia, ya que en el video lección simplemente será explicar un tema sin interacción de, obviamente, los participantes, ¿sí? Con aclaración de algunos elementos que hayan quedado pendientes. En cambio, en el video interactivo es donde nosotros, a pesar de estar explicándoles, también les damos actividades que puedan realizar en ese programa, en ese video. Ejercicios, ¿no? Donde puedan, obviamente, interactuar directa o indirectamente en línea o con tiempo de preparación para estas actividades. Y el paquete didáctico generalmente está preparado, la batería que generalmente se llama, donde están preparadas las actividades que son resueltos por los participantes y es sobre todo trabajado en los elementos a distancia y los dirigidos. Entonces,
Además de esos tres elementos esenciales en los videos, también existen otros elementos, otro tipo de videos que nos ayudan a clasificar estos videos que voy a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, hablamos del video motion, donde incluye sobre todo una gran cantidad de imágenes, símbolos, efectos, narración y película, como los videos de Discovery Channel, ¿no? Otros videos relacionados a demostrar una narración, música y además, obviamente, imágenes, etcétera, etcétera, cuando vemos, por ejemplo, la representación o las vivencias de un grupo étnico, por ejemplo, ¿no? También tenemos los videos con actores reales o virtuales donde se simula una historia, una situación de aprendizaje, ¿sí? Donde podemos observar la teatralización de ciertos temas que hacen, obviamente, parte de esto. Por ejemplo, las películas o los videos de sci-fi, ¿no? O de otro tipo de canales que producen este tipo de material. Videos en primera persona, cuando obviamente el docente empieza a explicar, narra y empieza a hacer ademanes, esos los ademanes ya los conocemos, gestos, actitudes y posiciones para llamar la atención y cuando está narrando y que el público se integre a este proceso. Tenemos también la videoconferencia en vivo, lo que estamos haciendo ahorita por el canal de YouTube, ¿no? Donde el profesor, o en este caso el expositor, presenta de una forma improvisada, en vivo, todos los elementos y obviamente hace esto para que el público tenga información o tenga un tema específico debidamente representado en línea, en directo o en diferido, porque obviamente esto se va a poder ver o percibir mediante las plataformas. También tenemos el video interactivo, que combina las anteriores, ¿sí? Con preguntas y obviamente hace de acuerdo al tipo de exposición que se haga la autocomprensión por parte del participante. Y luego tenemos los videos tutoriales que explican paso a paso una tarea o un procedimiento. Entonces, estas herramientas web para poder realizar videoconferencias, para poder realizar videos tutoriales, videos simples, tienen sus características y están dentro de esta clasificación que nos va a servir sobre todo para poder tener una batería amplia de elementos multimedia. Hay que tomar en cuenta, desde luego, que se van a desarrollar competencias en base a estos elementos que tenemos, ¿no? Pues obviamente esas características del video educativo tienen la intención, ¿sí?, de además de tener un enfoque tecnopedagógico, también aplicar estrategias didácticas para que se pueda realizar esto, ¿sí? Cuenta con una estructura y una secuencia didáctica, el inicio, el cierre, el desarrollo y el cierre, que son elementos básicos y siempre están presentes en el desarrollo de cualquier tipo de producción, como igual, obviamente, en los diferentes elementos didácticos que se utiliza para la enseñanza. Además, obviamente está enriquecido por los elementos audiovisuales, ¿no? Tanto el audio y los elementos añadidos visualmente. Pero también se aplica otros elementos que enriquecen más estos productos. Entonces, cuando hablamos de los diseños tecnopedagógicos y tecnodidácticos, pues nos estamos refiriendo a que existe, ¿no? Existe dentro del proceso de la formación de los videos o de las videoconferencias el desarrollo mismo que comprende muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, los contenidos. Los contenidos junto con la participación, ¿no? O los elementos prácticos van a formar este proceso de los videos como tal, como también en las videoconferencias, ¿no? La combinación de elementos y aplicaciones, como decíamos al principio, de la web, la interactividad que se va a tener
con el manejo de esas plataformas o con los elementos que se van a mostrar, el proceso de territorio, el proceso, mejor dicho, del desarrollo como tal, la presencialidad o la virtualidad, los espacios y los entornos que vamos a empezar a trabajar. Además, los dispositivos. ¿Qué elementos voy a utilizar? Si será una tablet, un computador, etcétera, etcétera, que tienen características diferentes, algunas limitadas, otras no, que obviamente hacen que se pueda hacer una mejor interacción con el proceso de aprendizaje. Además, la estructura didáctica, la estrategia didáctica, las evidencias de aprendizaje que se van a utilizar. Entonces, existe un conocimiento que está diseñado para que interactúe con la producción y la información mediante la utilización de los medios, para que pueda formarse la implementación del aprendizaje en base a estos recursos tecnológicos y en base al diseño previo que hayas tenido para transmitir la información. Entonces, al haber esta interacción en el proceso de los videos educativos y también en el proceso de formación de las videoconferencias o los streaming y demás, pues vemos que podemos realizar un aprendizaje significativo. Porque estamos haciendo una intención formativa, ¿sí? Y entonces, al hacer el video educativo o al hacer una videoconferencia, estamos hablando primero de la presentación. ¿Dónde va el título del video o la presentación de la videoconferencia? ¿No? Y ahí incluye obviamente la presentación de los expositores y obviamente los demás contenidos que pues, se van a desarrollar, la presentación y todo eso. Y el desarrollo, que obviamente están los elementos multimedia y didácticos que van a estar inmersos en esto. Pero también tenemos que hablar que este desarrollo que se va a tener tiene sus etapas dentro del desarrollo, ¿sí? Que veremos más adelante. Y el cierre, que debe ser reflexivo, ¿sí? Que obviamente incluyen las preguntas, que incluye aclaraciones, etcétera, etcétera, que es donde se hace la parte participativa en los videoconferencias o en los videos. Ya que modo que se va desarrollando esos videos tutoriales, ya se van desarrollando los videos didácticos o pedagógicos, el mismo narrador o el mismo desarrollador de estos videos también tiene elementos que lo lleva al final para aclarar dudas en el desarrollo de esto. Entonces, una vez que se ha hecho el inicio, el desarrollo y el cierre, tenemos que tomar en cuenta también los créditos. ¿Qué son los créditos? Pues los créditos son la parte final donde mostramos quiénes han participado en este proceso de desarrollo de las videoconferencias o en los productos multimedia. Si hacemos un video tutorial, pues obviamente al final colocaremos, si quieren llamarlo, un elemento parecido a la bibliografía, donde colocaremos ahí el relator, el lugar donde se ha desarrollado esa presentación y demás, como agradecimiento y obviamente como una secuencia que generalmente se hace. Además, en el video se debe colocar y debe estar también inmerso o en el desarrollo de una videoconferencia, un contexto, una situación y un problema y un procedimiento que van a permitir, obviamente, tener una ejemplarización y obviamente esto amplía más el horizonte de participación porque hace que empiece el participante a buscar situaciones similares o parecidas para poderlas resolver y obviamente tener parte de participación en ese proceso. Como vemos, la ejemplarización. Luego tenemos la visualización, donde habla de la implementación, el ambiente y la evidencia y la evaluación que se debe realizar en los videos, ¿no? Generalmente esta parte donde se visualiza la implementación es cuando obviamente estamos haciendo el video, mostrándolo, el ambiente donde donde desarrollamos nuestra actividad, el fondo, ¿sí? O los contenidos que estamos colocando, y la evidencia que es obviamente los elementos que respaldan esta presentación como tal.
y la evaluación, donde al final vemos qué tan productivo es el elemento que estamos mostrando o desarrollando dentro de los videos tutoriales, o en este caso los videos conferencias o los videos con actividades, ¿no? Hay que tomar en cuenta diferentes aspectos a la hora del desarrollo de estos elementos como tal. Primero, la audiencia. ¿A qué tipo de audiencia va a llegar? ¿No? ¿A quiénes? ¿A qué edad? ¿Con qué grado de conocimiento? Y otros elementos más. El tipo de video que voy a realizar. Cuando hablamos de estos elementos que estamos mencionando en imágenes o estamos viendo en imágenes, también eso se aplica directamente a lo que son las videoconferencias, a la hora de dar un tema específico en línea o los streaming y demás, ya que se tiene que tomar esos aspectos a la hora de iniciar este proceso de organización de un video. Entonces habíamos visto que la audiencia, el tipo de video, la estructura didáctica que voy a aplicar, la situación didáctica, las animaciones que voy a agregar, las imágenes que voy a incluir, los colores también que son importantes para trabajar estos elementos técnicos a la hora de una presentación o de un contenido como tal. Los elementos multimedia, obviamente las imágenes, etcétera, que hace un momento acabamos de mencionar, están relacionados directamente. Y obviamente el usar palabras, frases o la repetición de alguna frase corta para que se quede marcado en el proceso de compartir los conocimientos o de que se quede grabado un elemento interesante o llamativo dentro de una presentación. Entonces, estas reglas, ¿sí?, nos recuerdan los elementos que son parte o son componente y son parte de un video, tanto en el proceso de videos educativos como también en las videoconferencias. Otro recurso importante que se debe tomar en cuenta son la voz y la música de fondo. ¿Qué elementos se van a colocar de acuerdo a la temática? ¿Sí? Pero no solamente es eso, ¿no? Vamos a hablar también, y se debe tomar en cuenta la psicología del color, ya que los efectos o fondos que se manejan o la utilización de colores a la hora de hacer estos videos tutoriales con toda su clasificación o las videoconferencias también juegan un papel importante, ya que los colores psicológicamente tienen una influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Ustedes pueden observar que que estoy con un fondo verde que en cualquier momento lo puedo cambiar, ¿no? Sabemos que el color verde es de esperanza y demás, pero puedo cambiar otros colores de fondos, un amarillo, un azul, un verde completamente, o tener escenarios montados con un predominio de colores. Estos fondos que se pueden trabajar en los videos tutoriales, en los videoconferencias, etcétera, etcétera, juega un papel importante porque el participante va a tener la facilidad, de acuerdo a la utilización de colores, de mostrar estados emocionales que van a permitir, obviamente, desarrollar algunas características a la hora de una presentación. ¿Sí? Como ven, por ejemplo, estamos utilizando un color verde y por ende el color verde nos dice que es naturaleza, ética, crecimiento, frescura, serenidad y todos los elementos emocionales que desarrollan esto. Cuando estamos hablando de otros colores, por ejemplo, el naranja, estamos en innovación, modernidad, juventud, etcétera, etcétera, que van a ser parte también de este proceso como tal. Entonces, la psicología del color juega un papel importante en este proceso. Cuando hablamos de la configuración y manejo de herramientas didácticas, herramientas para el proceso de elaboración de videos, ¿sí? Así sea una videoconferencia o un video simple con un tema, pues aquí hablamos del manejo de las herramientas que yo conozco. Y ahí hablamos todo lo que son las TICs como tal y un poco más, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de PowerPoint, Prezi, Google, con todas sus herramientas que tenga, pero también estamos hablando
de interactuar o mezclar todos estos elementos para que puedan salir al éter o puedan salir al aire o puedan quedar registrados en estos videos que se van a realizar o en los contenidos combinados que se presentan en los productos multimedia, ¿no? Un video didáctico, un video colgado en YouTube o las videoconferencias en vivo o los streaming y demás. Entonces, estos elementos hacen de que se enriquezca más una presentación. Y ahora estamos viendo ahorita, estamos viendo en ese instante que se está haciendo combinación de PowerPoint, ¿sí? O archivos PDF, la plataforma Zoom, y además estamos utilizando otros adicionales, por ejemplo, Google, con sus características como tal. Entonces, estos elementos que se van a aplicar hacen, pues, obviamente que a la hora de hacer una videoconferencia, un elemento directo hacia el público que queremos llegar, hace pues obviamente que empecemos a utilizar los recursos técnicos, ¿no? Si buscamos o elegimos una población, una audiencia, estamos hablando, por ejemplo, de estudiantes, ¿sí? Maestros y directores que van a ver nuestro producto como tal. También tenemos que hablar, obviamente, el contenido junto con toda la información que tiene ese contenido y el tema específico que vamos a dar. Del noreste. Y si lo... Vamos a hablar también sobre el tipo de video que vamos a observar. Ahora, en el tipo de video que vamos a producir, o se está produciendo, tenemos que hablar si va a ser un video tutorial, un video con actores virtuales o motion graphic, ¿no? Dependiendo mucho de cómo hayamos definido nuestro tema o nuestro contenido en un video. También vamos a elegir el programa que vamos a manejar. ¿Qué programas vamos a agregar en esta edición de mi video como tal? Sea grabado o sea en vivo. Y vamos a ver también el guión que vamos a trabajar. ¿Cuál es la secuencia de presentación como tal? Entonces, un video corto con información muy precisa y muy directa. Estamos hablando, por ejemplo, de un video educativo tipo TikTok, pues hablamos simplemente de 2 a 5 minutos, dependiendo obviamente la plataforma o en todo caso el contenido que voy a enviar. Entonces, al realizar estos videos cortos, porque también existen videos muy largos, dependiendo por eso el tipo de contenido que voy a realizar y al tipo de personas que voy a enviar este contenido, pues así sean de corta duración o de larga duración, necesitan un guión. Y este guión previo que se va a realizar es indispensable. Además, está cumpliendo la intención formativa, ya que todos los videos que voy a realizar van a transmitir mucho contenido que va a servir obviamente para poder vertir información que va a ser captada. Hay elementos que se debe tomar en cuenta dentro de esto, ¿no? Por ejemplo, cualquier video, si está bien editado, tiene efectos, audio, y además el contenido es interesante, pues obviamente la audiencia va a hacer que esté inmersa en esa producción, ¿sí? Gracias al contenido, imágenes, sonido, animaciones y colores. Ya que los productos que están vacíos, que no tienen buen sonido, no tienen animación, pues carecen de estos, automáticamente el foco de atención se desvía. Existen configuraciones para poder realizar todo este proceso, ¿sí? Donde ya vamos a empezar a trabajar con los elementos TICs que ya tenemos o conocemos y estamos conociendo. Desde luego, al principio va a haber siempre la prueba y el error, porque cuando realizamos las videoconferencias o realizamos los primeros videos de cualquier tipo, tenemos ya los primeros errores.
porque obviamente estamos en ese proceso de formar nosotros mismos nuestro nuevo arsenal multimedia, ¿sí? Pero para eso tenemos que tener muchos recursos o elementos que van a llenar nuestro escritorio o nuestra forma de trabajo, porque no solamente necesitamos un computador, necesitamos, si es que es deficiente el sonido, diferentes elementos. Necesitamos un micrófono u otros elementos más, iluminación, fondos, material de imágenes, videos y demás, que se van a empezar a organizar. En otros términos, cuando hablamos de los videos de cualquier tipo y las videoconferencias, estamos hablando de tener recursos tecnológicos como una película, con la producción o elementos que sirven para hacer una película que observamos en las pantallas, o en los cines, o en otros elementos, o en otras plataformas. Y prueba de ello es que los videos tutoriales y demás han sufrido una evolución en el transcurso de los años, igual que las videoconferencias. Ya no es los elementos básicos de la prepandemia o la pandemia misma, estamos hablando de un desarrollo de la educación post-pandemia, donde se han mejorado los contenidos para quedarse mucho tiempo más. Y ahí viene el surgimiento de los influencers y obviamente con todo su contenido y también de los webinars mejorados, de los streaming y demás, y además que las plataformas comúnmente utilizadas han sufrido una evolución abismal en el proceso de calidad y obviamente contenido. Desde luego, para todos los gustos existe material como tal. Entonces, cuando hablamos de comenzar la configuración, lo primero que tenemos que ver es qué voy a mostrar, ¿sí? ¿Qué recursos tecnológicos tengo? ¿Qué tanto domino? ¿Y cómo voy a realizar esto? Pero para esto habíamos dicho que se necesita, fuera de esos elementos, la combinación para utilizar en un solo elemento técnico que salga, ¿no? Quiero decir, que si yo conozco 3, 4 programas, debo utilizar estos programas en base a un guía que me permita sacar unos productos adecuados a los tiempos y de acuerdo a las características que necesite mi presentación. Entonces, eso quiere decir que tendré que dotar a mi computador como herramienta primaria, tendré que utilizar de programas y demás donde puedan interactuar estos programas que conozco y pueda tener un recurso mucho más alto en calidad y obviamente el contenido que yo le voy a dar sean también de primera mano, de primera, ¿no? Y obviamente permita que mis productos tengan la calidad necesaria. Entonces, ¿qué son las videoconferencias? Pues cuando hablamos de las videoconferencias como tal, pues hablamos de que simplemente son elementos técnicos, ¿sí? Que nos van a servir para llegar a gran cantidad de gente. Nos permite y nos da la posibilidad de interactuar y hacer un montón de actividades con todos los participantes como tal. Entonces, cuando hacemos el uso de las videoconferencias, y ahora al ser generalizado y estar en los ambientes empresariales como educativos, pues obviamente son parte de las herramientas didácticas en este proceso como tal. ¿Sí? En unas más que en otros se está utilizando estos recursos para poder llegar y hacer educación como tal. ¿Sí? Las videoconferencias han sido un gran reto y actualmente ya se están quedando como elementos definitivos dentro del proceso de educación como tal. Entonces, estas herramientas de comunicación nos permite el intercambio del video, audio, datos entre diferentes puntos del globo terráqueo, interactuando de una forma completa. Hay algunas características interesantes cuando hablamos de las videoconferencias, ya que existe una clasificación de las videoconferencias donde, como elemento importante, debemos decir que es un elemento bidireccional de dos personas, ¿sí? A tiempo real y a distancia.
una transmisión de datos, videos, ¿sí? Y audio que se puede observar en pantalla. Y además, diferentes formas de interactuar, ¿no? Donde, por ejemplo, yo puedo decir a uno de los participantes que exponga o vea o critique o exponga algo o coloque algo que forma parte de esa presentación. Entonces hacemos una interacción entre, en este caso, el participante principal y los demás del aula, o en este caso de esta videoconferencia, ¿no? Hacemos una interacción, o que hagan alguna actividad, o también puede hacer otro tipo de actividades o una actividad dentro mismo de esta plataforma para que participen todos. Además, esta herramienta, al ser valiosa para la educación, ¿sí? Y además desarrollar habilidades en el profesional, pues hace de que este tipo de videoconferencias vayan creciendo y ya no sean de punto a punto, de 2 personas, sino sea de muchas personas, de 1 a muchas personas, como está ocurriendo en este momento, o que sean de multipuntos, donde todos empiecen a participar y eso se puede ver en las conferencias de trabajo, por ejemplo, de empresas, donde uno vierte una opinión sobre un producto y en otro multipunto hace otro tipo de presentación y existe ahí la interacción de todos en general para contribuir a un fin como tal. Entonces, cuando hablamos de punto a punto, simplemente son 2 personas nada más, con su ordenador y la web. No siempre tiene que ser el ordenador, sabemos eso, puede ser otro elemento técnico como tal, un celular, una tablet, ¿no? Donde empiezan a participar de punto a punto. Pero también hablamos de 1 a muchos, donde un expositor empieza a vertir el contenido y donde un grupo de personas mediante un reproductor o una pantalla grande puede observar a distancia y a control remoto la presentación como tal. Esos son los webinars, ¿no? Donde, o en las conferencias presenciales, donde el expositor está en Francia y mediante la tecnología podemos ver la presentación que él nos está haciendo en un auditorio. Y obviamente hacemos este tipo de actividades. También tenemos el multipunto, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? El multipunto, donde todos estamos en diferentes lugares, pero estamos participando con nuestro propio dispositivo para esta conferencia o esta explicación de las características de la multimedia. Pero también tenemos que observar que en otros lugares están utilizando este dispositivo, muchas personas están viendo este elemento como tal. Entonces, estos recursos de las videoconferencias, solamente voy a mencionar algunas porque ya en la plataforma vamos a ver que existen 30 plataformas para videoconferencias, sí, con todas sus características, algunas de paga, otras gratis, que actualmente están vigentes y tienen muchas características en desarrollo. Claro, tienen sus ventajas y desventajas y eso en el módulo lo van a poder ver dentro de un momento más, ya van a tener el material necesario. Podemos hablar de Skype, de Google Home o Facebook, que son algunos recursos para videoconferencias iniciales que han aparecido al principio de acuerdo a las características de la sociedad o del desarrollo tecnológico. Pero ya hemos visto que estos elementos han evolucionado. Y al haber una evolución, pues obviamente han aparecido mejores elementos técnicos para la utilización. Pero ¿cómo se organiza y se planifica una videoconferencia educativa? ¿Cuál es lo ideal? Pues tiene que haber 4 momentos antes de poder realizar una videoconferencia de cualquier tipo. Antes de la videoconferencia, la planificación del inicio, del contenido o el desarrollo y el cierre de una conferencia. ¿Qué es lo que voy a hablar? ¿Cuáles son los elementos? Ahí viene la parte inicial, ¿no? El guión que voy a empezar a desarrollar. Al inicio de la conferencia, ¿cómo va a ser la introducción? ¿Cómo voy a empezar a hablar? ¿Qué voy a colocar? ¿Voy a colocar música de fondo, algún efecto, algo llamativo para que el grado de concentración se vaya directamente?
Los que recién ingresaron al enlace, tal vez no han podido ver que antes de empezar la videoconferencia he puesto un pequeño video de introducción, ¿sí? Con efectos, sonidos y demás, para llamar la atención. Rústicamente, pero estamos empezando a hacer este proceso. Luego vemos otro tiempo durante la conferencia, cuando estoy empezando a hablar qué elementos más voy a utilizar. Y finalmente, después de la videoconferencia, cuando ya cierro esto y hago una evaluación de todo mi contenido como tal. Entonces, estos 4 tiempos que se toman en cuenta en una videoconferencia son esenciales porque ahí viene la crítica misma constructiva de uno. Porque si voy a volver a repetir otras videoconferencias, ahí veo los elementos que debo modificar. ¿Existe aplicación en aula? Claro que sí. Con el cambio de los nuevos paradigmas educativos actualmente por la época post-pandémica, ahora estamos hablando de que la educación es mixta, ¿no? O híbrida, ya que se viene la presencialidad y la virtualidad en un mismo tiempo. Y entonces ya podemos hablar de que las videoconferencias nos ayudan, por ejemplo, a estudios a distancia, lo que está ocurriendo en este instante. Seguimiento de las clases. Un grupo puede que no asista, pero mediante la tecnología estamos impartiendo esto a distancia, ¿no? Y se puede hacer el seguimiento en diferentes tiempos, o un movimiento, o pasivamente del participante, lo que estamos haciendo ahorita por YouTube, ¿sí? Realizar trabajos en equipo, donde obviamente los que estén en forma presencial desarrollan un tipo de trabajo a diferencia de los de la virtualidad o los que estén fuera del aula misma. Y entonces hacemos una participación de diferente tipo, pero con fines didácticos que tienen sus propias características. También hacemos la parte de tutoría, como con los padres o como los alumnos, dependiendo obviamente el grupo donde trabajo. Hacemos la transmisión de la información a modo de conferencia, ¿sí? Para que todos puedan comprender, entender un tema específico como tal. Y además, el interactuar en grupos haciendo el debate. Porque al estar participando presencialmente un grupo y el otro virtualmente, podemos hacer una competencia de tipo didáctica, ¿no? Donde se pueda ver puntos de vista de los dos extremos y hacer obviamente una interacción, ya no una aula pasiva, sino más activa. Cuando hacemos este tipo de aplicaciones en aula con las videoconferencias o las conferencias en línea o conferencias como tal, pues hacemos que obviamente se participe de una forma mucho más dinámica en cuanto a los participantes y en cuanto al expositor como tal. Entonces, videoconferencias con un docente. Aquí se abre el debate. ¿Una videoconferencia se vuelve qué? ¿Una clase tradicional? ¿O existe una modificación en cuanto a este proceso? Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de que a la hora de empezar a tomar en cuenta los aspectos técnicos de una conferencia o de una videoconferencia, hay que ver cómo se va a volver esto. ¿Se va a volver simplemente hablar de un expositor y sin participación? ¿O es indispensable incluir en esas videoconferencias interacción por parte del público? Si es la utilización y la evolución de las videoconferencias para un fin pedagógico, pues obviamente debe estar ya no la parte pasiva, sino la parte activa, ya que la nueva generación que está viniendo, pues obviamente son nativos digitales. Y obviamente tenemos que hacer la adaptación de nuestras currículas, como también los contenidos, hacia el proceso de la virtualización para generar nuevas competencias que permitan al estudiante hacer la asimilación de este nuevo contenido que nosotros estamos virtiendo. Y entonces, cuando hablamos de los videos como tal o de las videoconferencias,
ya empezamos nosotros a aprender para enseñar, porque nosotros vamos a empezar a mezclar todos los elementos técnicos y los programas, hablamos de todas las TICs en su conjunto, y colocar y aplicarlos en un video como tal. ¿Sí? Muy bien, hagamos algunas preguntas a los participantes, o en este caso al aula, para que veamos las opiniones de las videoconferencias, qué observaciones han notado o que tienen sobre esto de las videoconferencias, y si ha dado resultado o no, y si tienen algún contenido ya desarrollado por parte de ustedes. Veamos. Licenciado Orlando Miranda, ¿estará por favor en la sala? Si no está, el licenciado Rubén. Muy bien. ¿Alguien quiere vertir alguna opinión sobre el desarrollo o productos que ya tengan ustedes desarrollados que sirvan para sus estudiantes dentro de la virtualidad en las plataformas que hayan producido y lo hayan mejorado? Licenciada Reina. Bien, entonces, cuando estamos diciendo de que los contenidos han sido desarrollados empíricamente al inicio de la pandemia, en el transcurso de la pandemia han sido mejorados los contenidos, y muchos de esos contenidos virtuales o de multimedia han quedado, y algunos están utilizando estas herramientas para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, con la utilización de estas herramientas vamos a lograr que se pueda trabajar mejor en el proceso de elaboración de los contenidos como tal, ¿no? Entonces, ¿qué elementos voy a necesitar para poder realizar las videoconferencias o las conferencias por línea o por internet, y los videos tutoriales o los videos de cualquier tipo, para poder tener herramientas didácticas a la hora de el trabajo en aula como tal? Pues lo primero que tenemos que saber, obviamente, es que si yo no domino la parte de la tecnología actual que tengo a mis manos, no conozco los trucos, mañas, etcétera, etcétera, de los dispositivos que manejo y su gran uso, pues difícilmente voy a poder hacer una producción. Lo primero que necesitamos, ¿qué es? Un computador, ¿sí? De gama media, gama regular, ¿sí? Con características no muy exigentes, y obviamente las superiores. Computadores de baja calidad, pues no. Pero también otro dispositivo que se aplica o se utiliza para eso fuera del computador es el celular, ¿no? Donde puedo hacer la utilización de programas, aplicaciones y demás, que obviamente son esenciales para poder realizar contenidos. Y estos contenidos se pueden realizar simplemente con un dispositivo móvil, ya que tienen todas las aplicaciones, al igual que un computador, y algunos mucho más. Los que se encargan de realizar las videoconferencias, o los que se encargan de realizar contenidos para las plataformas, generalmente utilizan celulares de alta gama, ¿no? Que tienen mucho contenido, muchas aplicaciones, y obviamente el interactuar en pantalla, el editar, el hacer todo esto, hace pues que sea un trabajo reducido, y no necesitamos una videocámara, un micrófono, dos computadores, monitores y demás, o un panel de edición, ¿no? Eso va a depender mucho de cuán desarrollado esté nuestro conocimiento en la tecnología y en los diferentes programas que se aplican para hacer los elementos de multimedia, ¿sí? Incluido obviamente las videoconferencias. Pero fuera de esos elementos del computador, el micrófono, el sonido, el audio, mejor dicho, y obviamente las videocámaras, la iluminación, ¿no? El tono de voz, etcétera, etcétera, que son parte esencial de este elemento,
pues también tenemos que referirnos a el Internet, la banda de Internet. ¿Qué tan alto es nuestra banda para poder hacer transmisiones en vivo o que puedan llegar sin problemas técnicos al otro lado de una videoconferencia, en este caso, para poder hacer o interactuar con los demás? También tenemos que tomar en cuenta que estos elementos técnicos, mientras mejor sean dominados, pues van a rendir de la mejor forma en nuestras plataformas. Ahora voy a empezar a mostrar los elementos típicos de organización de una videoconferencia. ¿Qué son los elementos que voy a requerir o necesito para poder trabajar en la edición de un video? Porque cuando hablamos de la edición de un video, no solamente nos referimos, uno ya que tiene experiencia o que está iniciándose en eso de las videoconferencias o la edición de videos o la realización de videos tutoriales de alta calidad, que tengan actividades, que tengan efectos, audios y demás, necesita muchos recursos en cuanto se refiere a programas, porque requieren tiempo la edición, pero recordemos que una vez que el producto se ha concluido, se ha realizado adecuadamente, pues esto hace de que tenga un valor mucho más alto, ya que ese producto que se está realizando para un determinado grupo de personas, pues obviamente puede quedar plasmado por muchos años y le va a servir no solamente a uno, sino a un montón de personas como tal. Entonces, voy a compartir y vamos a ver algunos programas que se requieren para empezar a hacer videoconferencias de alta calidad, ¿no? Y obviamente también videos tutoriales también de alta calidad, ¿ya? Entonces, ¿qué programas uno requiere? ¿Qué son los elementos que uno necesita para poder hacer esto? Cuando hablamos de los productos como tal o los elementos técnicos que vamos a utilizar, pues nos estamos refiriendo a varios programas. Estos programas lo que hacen es permitirnos trabajar, ¿sí? Nos permiten trabajar productos de cualquier tipo. Cuando yo estoy empezando a trabajar inicialmente un video tutorial y demás, siempre nos han dado las clases, por ejemplo, de Camtasia. Aquí tenemos el programa, Camtasia, el más básico, ¿sí? Ya desde unos años atrás, unos 4, 5, 6 años atrás, un poco más incluso, se hablaba ya de la realización de videos tutoriales y nos decían el Camtasia es el mejor programa porque se puede editar y demás. Sí, pero existe una gran variedad. A su tiempo el Camtasia era uno de los elementos que algunos conocían y lo han vuelto supuestamente una de las herramientas de trabajo amplia. Pero no solamente es el Camtasia, porque dependiendo el tipo de personas donde mi material multimedia va a llegar, pues voy a utilizar otros recursos. Si, por ejemplo, yo voy a trabajar con primaria, necesito programas, por ejemplo, cartón animador, donde voy a empezar a diseñar contenido gracias a los dibujos animados que ya están inmersos en este programa, ¿sí? Si voy a colocar efectos, lo básico es, por ejemplo, Bluff. Entonces coloca títulos, efectos y movimiento. Pero fuera de eso, fuera de estos elementos tradicionales que se tenía, pues debo empezar a desarrollar sonido, audio, que están incluidos dentro de esos programas, pero algunos son más de video que de audio y tienen algunas características mucho más amplias. Entonces, cuando estoy hablando de estos elementos, pues tengo que hablar de que se necesita muchos más recursos tecnológicos para desarrollar un producto. Entonces hablamos, por ejemplo, de la edición de videos, pero no solamente eso, ya que debo enriquecer mi producción, debo utilizar otro tipo de elementos, la animación, el sonido, cortadores de sonido y de video y otros elementos más que me van a servir para esto.
Dependiendo a dónde vaya dirigido mis videos, pues voy a utilizar recursos amplios, ¿sí? Aquí tenemos otro editor, el Magic Video, ¿sí? Elementos para trabajar MP3. Tenemos también para volver imágenes a caricaturas reales. Tenemos también VideoScript, que obviamente trabajamos eso, ya hemos visto, o se ha visto en los recursos tecnológicos, VideoScript, ¿no? Para vectorizar imágenes, para bajar la calidad, para bajar el formato, para enviar el formato y no bajar la calidad, ¿sí? Para crear logos, si es que necesito, para renderizar imágenes, y una serie, ¿no? Otro editor, Filmora X, que estaba de moda, para colocar títulos en 3D, y así sucesivamente. Y obviamente el website, para subir los contenidos a páginas, si es que estoy trabajando y tengo mayor conocimiento en cuanto a contenidos como tal. Pero todos estos elementos requieren tiempo, porque obviamente si voy a hacer un video tutorial que tenga características didácticas o pedagógicas, son indispensables porque necesito manejarlos y empezar a hacer este proceso como tal en el computador. Pero cuando hablamos de las videoconferencias, pues no voy a utilizar estos recursos como dibujos animados y demás. El material ya previamente lo voy a preparar con la utilización de estos programas y luego podré, obviamente, incluirlos en videoconferencia a la hora de la presentación de un tema específico. Estos materiales que estoy preparando también me van a servir para hacer los videos tutoriales o los diferentes elementos técnicos que voy a utilizar. Entonces, cuando estoy trabajando estos elementos propios de el diseño del material multimedia que me va a servir para los videos como las videoconferencias, hacen pues el reto de empezar a hacer la edición, pero también necesito una interfase, un programa que permita sacar este contenido al exterior. Y ahí hablamos de las plataformas para videoconferencias, ¿no? Ya habíamos dicho que en la unidad estoy colocando 30 plataformas para hacer videoconferencias. Algunas son de paga, otras son gratuitas, que todos tienen ventajas, una que otra tienen alguna desventaja, pero son las que se están utilizando actualmente. Sí, son 30 plataformas que espero que lo puedan revisar y alguna vez si tienen tiempo, experimenten con estas nuevas plataformas que si bien es cierto, no son muy conocidas, al menos en Bolivia, pero en todo el resto del mundo son plataformas bastante utilizadas porque obviamente tienen características o se han desarrollado más en el mundo estas plataformas por sus cualidades que tienen, ¿no? Ya que un tiempo, por ejemplo, estaba de moda el Zoom, pero luego vino el Google Meet o otros utilizaron otro tipo de plataformas por algunas características, por la facilidad, por el uso, el costo y demás, que han sido obviamente a su debido tiempo ya trabajadas para la masificación de estos elementos técnicos a utilizar. Pero también necesitamos una interfase. Cuando hablamos de una interfase, estamos diciendo de que necesitamos sacar al exterior este contenido y en vivo en las videoconferencias. Si bien es cierto, estamos haciendo este video, esa videoconferencia mostrando contenidos y demás, pues ya estamos dando un salto al siguiente nivel, que es ya la utilización de recursos técnicos mucho más amplios. Y vamos a hablar sobre OBS. ¿Qué es OBS? OBS es un programa que hace que las presentaciones que estamos realizando en este instante, pues se editen y difundan como una plataforma personalizada con efectos.
Ya no se va a ver lo que realmente conocemos en nuestra pantalla. Ya no vamos a ver los nombres en la parte de abajo, las imágenes, sino se van mejorando estas características mediante OBS. Ya que los que están realizando, los que tienen contenido en YouTube, los gamers, sobre todo las personas que juegan, y se ha vuelto una profesión también ser gamer, obviamente, por las características económicas que se desarrollan, utilizan OBS como uno de los elementos para interactuar en las redes sociales. ¿Sí? Van desarrollando el juego en vivo, pero también la imagen está en la parte superior o la inferior, dependiendo de dónde se encuentre, pero también desarrolla ahí aparte los comentarios en vivo, ¿no? Los comentarios en vivo que empiezan obviamente a formar una presentación mucho más activa, más dinámica. Y entonces en la educación también se puede realizar este proceso. Porque si empezamos a utilizar estas plataformas, pues enriquecemos mucho más. Y el fin de esta unidad va a ser que desarrollemos este tipo de contenidos. Que pongamos efectos de fondo, que pongamos letras que estén pasando con movimiento en la parte inferior. Vamos a enriquecer mucho más una presentación, una videoconferencia. Ya no vamos a quedarnos en esto lo que estamos haciendo, lo vamos a empezar a enriquecer. Pero obviamente necesitamos un proceso para empezar poco a poco a meternos inmerso en lo que es la tecnología. Entonces, cuando empezamos a trabajar estos elementos, pues enriquecemos bastante y ahora vamos a trabajar este contenido. Voy a, entonces, cuando estamos trabajando estos recursos tecnológicos que van a enriquecer mi videoconferencia, pues voy a empezar a hacer la utilización de los OBS. ¿Qué es el OBS? Habíamos dicho, pues obviamente la presentación de un programa, y voy a hacer ya compartir pantalla para que podamos ver las características de OBS como tal. Entonces, cuando hablamos de OBS, estamos hablando de uno de los programas interesantes que nos va a presentar OBS. Muy bien. Entonces, cuando hacemos una videoconferencia o algún otro elemento técnico, ok, esto es OBS. Ya están observando ustedes en la presentación, ¿sí? Del computador OBS. Es dar un paso más para mejorar lo que es una presentación como tal. Es una pequeña, si vale el término, una mini consola de trabajo para hacer videos en tiempo real. Fíjense en la imagen que estamos observando. ¿Sí? Hemos podido diseñar en OBS, por ejemplo, en la parte superior, donde está la imagen, en la parte inferior, un recuadro donde puedo observar los elementos técnicos. También puedo colocar letras de fondo, pero puedo trabajar esto utilizando elementos que tengo en mi mismo computador. ¿Sí? Puedo empezar a trabajar este escenario donde se va a transmitir también en vivo en las diferentes plataformas con pequeños códigos que se van colocando y pues obviamente puedo hacer cualquier momento esto. Y además nos da la posibilidad de grabar, colocar efectos, rollers, ¿no? O sea, las veces que están pasando tipo noticioso, independientemente de lo que esté haciendo en otra parte de mi computador. Porque cuando estamos transmitiendo una videoconferencia, han debido fijarse que es necesario que el expositor tenga su contenido ya preparado y pueda hacer partícipe
en este proceso a los que están viendo o están participando de la conferencia. Pero también puedo interactuar y colocar acá otra persona que esté hablando, otro rostro de dos conferencistas sobre un tema específico en la parte inferior, o hacer pantalla dividida y cada uno tenga una presentación o un punto de vista. Y esto hace que obviamente se vuelva mucho más dinámico la presentación, o 4 personas o 5 personas, y el resto del público pueda ver la exposición o este tipo de mesa redonda, si vale el término, con 4 expositores en pantalla, con un solo contenido, y hagan transmitan su punto de vista. Esto es importante porque obviamente me va a permitir, ¿sí? Me va a permitir volver esta plataforma de interactividad con el público mucho más completa, ¿sí? Pueden observar que aquí estamos ya viendo, y fíjense algunas habilidades que tiene. Puedo hacer desaparecer el recuadro como tal o hacerlo aparecer, ¿sí? Puedo también hacer aparecer letras como no, que estamos observando, o acomodarlas. Esa gran ventaja me da. Puedo mover esto y hacer que esta presentación o esta cartilla de presentación sea mucho más completa. Entonces, como pueden ver, estamos observando que las características técnicas se van mejorando. Y entonces, una presentación de este tipo para los estudiantes, si ya no el clásico Zoom, sino transmitir contenidos o elaborar contenidos de este tipo en videoconferencias, enriquece más, ¿sí? Desde luego, hasta el momento seguimos utilizando el Zoom como elemento en los webinars y demás por sus características que tiene, pero hay que dar un salto. Por eso está la diferencia en contenidos en cuanto a muchos profesionales relacionados en las videoconferencias o en los webinars que están enriqueciendo o se están mostrando. Voy a pasarles a la final de este tema, en la unidad, algunos ejemplos de producciones o conferencias que se han realizado utilizando la tecnología como tal en cuanto a presentaciones. Hay una mejora abismal y la presentación se vuelve mucho más completa, o si quieren llamarlo mejor. También puedo utilizar recursos técnicos como tal, ¿no? Presentaciones que se están observando. Entonces, es aquí donde podemos jugar con las características como tal, ¿no? Podemos jugar con los fondos, por ejemplo, hacer desaparecer el fondo y empezar a hacer transiciones tipo película, tipo cine, si quieren llamarlo, para este tipo de cosas, ¿no? Y aquí se puede trabajar en dos pantallas o 2 computadores, o en todo caso en pantalla dividida para hacer estas presentaciones. Mientras en un lado está todo lo que estamos observando, en el otro lado mis contenidos pueden ser debidamente ordenados y simplemente hacer botones de transición que no van a afectar nada al contenido o la transmisión. Entonces, OBS es uno de los programas que interactúa mejor con los contenidos como tal. Y entonces hace de que obviamente este elemento técnico me permita mostrar todo este proceso como tal, ¿sí? Mucho va a depender también del contenido interno de la presentación como tal. Muy bien. Si tuvieran algún comentario o algo, por favor, hagan por favor, vertir para que podamos seguir trabajando, ¿sí? Una cosa importante para el desarrollo de estos contenidos también es, obviamente, que se incluye reducción de ruido, fondos y demás, que son esenciales para poder mejorar la calidad. Y los requerimientos técnicos que se requiere para realizar estos videos, estas videoconferencias o los videos tutoriales que tranquilamente se trabajan en esta plataforma en la OBS, pues logran tener una alta calidad como tal, ¿sí? Entonces ya estamos incluyéndonos en este proceso como tal. Dentro de la unidad estoy dejando los elementos, o si quieren llamando el manual de trabajo de OBS, ¿sí? No estoy pidiendo que sean expertos en manejar, pero sí podamos realizar esto, y también las presentaciones como tal. El armado de esta pequeña pantalla junto con el contenido lo vamos a ver
y vamos a mostrarles que es bastante sencillo, porque ahorita en la unidad número 3 ya hablamos del streaming y de las videoconferencias en línea o en vivo, y además el interfase que se hace para que el producto sea de alta calidad en educación. Por tanto, ustedes seguramente ya tienen un tema específico o de acuerdo a su especialidad, un tema, una presentación en PowerPoint, pero vamos a enriquecerlo con sonido en esta misma plataforma que estamos viendo y su presentación que va a salir en el recuadro de aquí abajo, en esta parte. La imagen se va a mantener, le vamos a colocar un marco más incluido acá y estas letras también le van a dar movimiento, va a estar pasando. Y aquí al fondo vamos a poder cambiarlo constantemente, una presentación con otra, o dividir en varias pantallas, en 2 o 3, donde se pase PowerPoint, y aquí pase un video, ¿no? Y aquí se puede hacer otro tipo de actividad, incluso una animación vamos a colocar aquí en la parte inferior, y simplemente vamos a transmitirlo mediante cómo se hace este proceso del streaming o entrelazar esta presentación que yo tengo armada con un canal de YouTube que todos tenemos en ese instante o han abierto o tienen una cuenta de YouTube y hacer una transmisión en vivo para sus mismos estudiantes. Eso quiere decir que la educación, al haber roto esa barrera mediante la tecnología de no llegar a los confines de una región, pues ahora sí se puede porque obviamente todos tenemos dispositivos móviles de alta gama, media gama, baja gama, o también tienen tablets o también tienen computadores que van a servir para esto. Y la señal, sabemos eh, que, que la señal en diferentes lugares del país o es amplia o es deficiente, pero tenemos la facultad de que ese contenido que se está grabando en la nube, ¿no? En las diferentes plataformas, se puedan repetir cualquier momento. Y esto hace de que la virtualidad nos ayude mucho en la repetición de los contenidos que tenemos. Por tanto, nosotros vamos a lograr llegar y reforzar la educación mediante los videos educativos con contenidos o las videoconferencias que se han hecho donde se puedan volver a repetir nuevamente. Muy bien, entonces este es el OBS que vamos a trabajar, ¿sí? Para contenidos, para la elaboración de videoconferencias y obviamente videos tutoriales donde se puede desarrollar aquí abajo las actividades y nosotros explicando en la parte superior, obviamente para que no pierda esa característica de contacto con el docente o dependiendo qué tipo de video hagan, se podrá hacer esto. Entonces, en las videoconferencias se vamos a trabajar en esto, donde ustedes van a hacer también este tipo de trabajo para el trabajo final. Y luego en cuanto a videos tutoriales y demás, pues obviamente podremos utilizar este recurso o algún otro que vamos a ver. La finalidad es de que en el caso de videoconferencias podamos mejorar la calidad y utilizando estos recursos tecnológicos a nuestro beneficio, ¿no? Cuando hablamos vayamos conociendo la plataforma un poquito. Si bien es cierto, esta parte es del escenario central de nuestro trabajo, ¿sí? De OBS, pues, ¿qué vamos a encontrar en OBS en nuestra plataforma? Pues en la parte de escenas, en esta región, ¿sí? Vamos a encontrar los diferentes elementos o transiciones. Cuando digo escena, es lo que estamos viendo ahorita en fondo verde y demás, y puedo cambiar otro donde desaparezca. Y ahí es donde vamos a trabajar los fondos o otro tipo de presentación o recuadros. Donde decimos fuentes, por su nombre mismo, fuentes, nos estamos refiriendo a todos los elementos que están disponibles, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener un marco. Fíjense, al activar el marco y demás, puedo hacer el movimiento de mi imagen y colocar en una zona donde lo requiera o necesite, o puedo bajar, ¿sí? Estos elementos, fíjense, de hecho parece un cuadro. Lo voy a mover donde está mi imagen y lo voy a centrar. Y esta presentación se ha vuelto mucho más interesante. Entonces,
Esta presentación o esta plantilla que estoy manejando, pues obviamente ya ha tomado otro formato. Fíjense la presentación que antes tenía. Era bastante sencilla o simple, ¿no? Un marquito, pero ahora le he hecho simplemente una imagen. Pero ahora le he puesto otro elemento encima y es un marco. Y la presentación de OBS se ha quedado mucho más completa. Entonces, cuando ya estoy haciendo esto, esta pequeña plantilla que voy a mostrar, tengo que ver a la hora de emitir la videoconferencia o en todo caso en la plantilla de YouTube, simplemente se va a ver la zona de trabajo, esta escena, toda la zona verde, no así los controles que estamos observando en la parte inferior, ¿sí? Puedo trabajar de modo estudio. ¿Qué es el modo estudio? Es donde puedo trabajar la presentación más las transiciones, ¿sí? O los cortes. Esto es un pequeño editor parecido al PowerPoint, donde puedo cambiar de escena o de elemento para presentación, ¿no? Y obviamente, al estar enriquecido esto y fácil manejo, ojo, no es problemático el manejo, que quede claro, ¿sí? Aquí lo que prima es el contenido que voy a vertir, ¿no? Por eso habíamos hablado de que se debe hacer una planificación del contenido que voy a vertir y que debe estar en mi computador debidamente ordenado, porque cuando empiece a trabajar con esta plataforma, voy a ir haciendo aparecer los contenidos de forma automática y voy a lograr que se vea como una película, entre comillas, mucho más dinámico en la presentación, pero también voy a lograr de que ese efecto de colocar en las plataformas de Zoom y demás, de colocar, trabajar participación, diapositiva, etcétera, etcétera, ya va a estar inmerso en mi presentación como tal, como lo están viendo, ¿sí? Entonces, voy a poder hacer esa transición, voy a poder trabajar esa transición como tal, ¿sí? Fíjense, he hecho desaparecer el cuadro, simplemente hago un clic y pues obviamente hago. Y ahí puedo incluir los otros efectos que voy a requerir para mi trabajo como tal. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar, de fácil manejo, sencillo, no es nada complicado, quede claro, no es necesario hacer mucho trabajo en este proceso, pero también vamos a ver otros elementos que podamos mejorar en cuanto a la transmisión de datos, ¿sí? Podemos colocar música de fondo, habíamos dicho efectos y demás que se van a entrelazar. Entonces, es una mini consola de trabajo, una mezcla entre PowerPoint, entre diapositiva y diapositiva, cuando colocamos efectos, así se nota cuando trabajamos en esta plataforma, pero aquí lo importante, he dicho, los contenidos. Los contenidos deben estar previamente ya disponibles para que podamos ver en, eh, en el momento de la transmisión como tal. Entonces, los streamings, los que hacen esos videos de alta calidad, trabajan en esta plataforma por el hecho de que la facilidad ya de transición, cambios, efectos, ya está hecho. Pero obviamente tienen un trabajo previo de los contenidos, las diapositivas, PowerPoint y demás elementos que le van a servir para poder trabajar esto. Entonces, todo va a depender mucho, como les decía, del contenido que se va a hacer. Y entonces, los manuales de OBS van a estar disponibles para que ustedes puedan trabajar y también puedan estar disponibles y puedan hacer su trabajo como tal. Si hay alguna consulta, pregunta, por favor, para poder ir trabajando estos elementos. Licenciado, buen día. Buen día. Va a disculpar hace rato, no pude responderle ya que me encuentro en provincia, la señal es muy débil, estoy propiamente en una provincia de Chuquisaca, San Lucas, no le podéis responder, pero
quería decir, licenciado, ante la pregunta que me hizo, yo prácticamente era bien reacio a lo que es el Internet, inclusive, ¿no? Yo, como salí el año 2000 profesional, entonces no sabía utilizar. En ese sentido, licenciado, magíster, mi persona casi desconoce el tema de cómo se elabora un video, todo eso. Prácticamente eso me ha llevado a tomar este curso, inclusive esta maestría, para que pueda estar a ti acorde con los tiempos. En ese sentido, licenciado, estoy muy lejos de poder dar una opinión acerca de esto y estoy haciendo el esfuerzo de, con ayuda de algunos parientes para que seguir esta situación y no podría dar mayores luces, licenciado, va a disculpar y buenos días por no haberle podido responder a tiempo. Gracias. Muy bien, no se preocupe el licenciado Orlando. Muchas gracias por su tiempo y estar aquí presente en la producción de los... estar presente en esta presentación como tal y poder ser partícipe de todo lo que es la tecnología. Me alegra mucho y espero que en este módulo pueda sacar un producto de alta calidad y abra las luces para que sea sobre todo de interés suyo y reforcemos lo que son la tecnología y demás. Entendemos que la distancia es un factor importante para la elaboración de productos, pero usted ha debido notar que si hace un producto intelectual físico o virtual, como usted quiera ya verlo, pues obviamente va a quedar eso plasmado y obviamente va a ser de mucho beneficio para sus estudiantes. Por tanto, Gracias. ¿de qué, mi estimado? Y peor todavía, si es que necesitamos estos materiales para difundirlos en las zonas donde no existe muy buena señal con el Internet, ¿sí? Porque un video se puede tranquilamente masificar, ¿no? Un video tranquilamente puede, pues, estar en muchos lugares, porque obviamente hay una masificación o una difusión, mejor dicho, de ese contenido. Y entonces nuestro contenido que elaboremos, sea de 2 minutos, de 5 minutos, automáticamente se va a difundir. Y al ser difundido este video, pues obviamente llega a ser un video con contenido educativo que va a pasar de generación en generación por años. Eso va a depender mucho, por eso, como les decía, de cómo ustedes elaboren estos contenidos. Han debido fijarse que la evolución de la utilización de los recursos tecnológicos ha tomado un realce y pues hemos podido observar que no solamente se ha quedado ahí, pues ha habido una evolución en cuanto a los videos educativos en las diferentes plataformas. Y una de las plataformas que actualmente está trabajando en esto, en la educación mediante contenidos, es la plataforma de TikTok, ya que existe profesionales de diferentes áreas que están utilizando esta plataforma para mostrar o para vertir conocimientos, porque los videos son de corta duración, con contenido específico, ¿sí? Con ediciones bastante sencillas dentro incluso del mismo computador, mejor, o del dispositivo móvil, porque hacen utilización de estos dispositivos móviles, que se logra llegar específicamente a esa nueva generación, ¿sí? Sí, que me gustaría que revisen un poco más esta plataforma. Si no han ingresado nunca, revisen los TikToks, o si no tienen muchos, revisen los TikTok y obviamente el contenido que están elaborando abogados, médicos, enfermeras, arquitectos, ingenieros y demás, es de tipo didáctico. Y esta generación que está viniendo, pues obviamente tiene esa habitualidad de ingresar a estas plataformas. Se mantiene todavía lo de Facebook con los Reels, ¿no? Con esos pequeños videos cortos que están en Facebook. Y obviamente también, mal o bien, ha sido un buen acierto por parte de Facebook, donde se hacen los Reels. Pero en los Reels, sobre todo, se han debido fijar que no hay mucho de tipo educativo, más es de entretenimiento. En cambio, en TikTok hay ya el resurgimiento de esos videos cortos de tipo educativo. En YouTube están más los webinars, conferencias, explicaciones, los videos tutoriales y demás que tienen más tiempo de duración. Entonces, nuestros videos, nuestra videoconferencia, como los contenidos multimedia que vamos a realizar,
deben estar acorde al tiempo, a un tiempo y al contenido, y en qué plataforma sería mucho más vital subirlo. ¿Dónde lo voy a publicar? Y esos enlaces compartir con los estudiantes para que puedan observar ese contenido que yo quiero que aprendan. Dentro de una aula, las videoconferencias en multipuntos, ¿no? O de un punto, se va a masificar. Porque muchos docentes, si están enfermos y no pueden ir de forma presencial, tranquilamente pueden dar su clase a distancia con la utilización de recursos tecnológicos donde todos los estudiantes puedan ver por algún motivo o viceversa. Y entonces es así como empiezan ese trabajo de utilizar los recursos tecnológicos para el beneficio y la utilización de los recursos multimedia para el beneficio de la educación como tal. Muy bien, si tuvieran alguna consulta o algún otro elemento más, porque obviamente ya vamos entrando a la recta final, y pues obviamente tenemos que ir cerrando esta segunda unidad con lo que son videoconferencias y algunos otros elementos más que están disponibles a partir de esta tarde en la plataforma de actividades, recordándoles siempre que vayan presentando sus demás actividades pendientes en las fechas convenidas para que tengamos un buen desarrollo de estos módulos. Si tuvieran alguna consulta o pregunta, por favor. Muy bien, entonces, como de costumbre, agradeciendo su presencia, estén atentos a la plataforma, hagan las actividades que se les está pidiendo que realicen, esta etapa va a ser más de lectura, por favor, y obviamente aplicación. Vamos a estar en línea, como de costumbre, para absorber sus dudas, preguntas, quejas y demás, para que podamos hacer un trabajo de interacción entre docente y participantes efectiva. Quisiera agradecer, como de costumbre, la presencia de ustedes y pues estén atentos a las actividades de la plataforma para poder absolverlas y resolver sus dudas como de costumbre. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en nuestra próxima sesión. No se olviden que estamos siempre en línea, dudas, quejas, observaciones y demás. Pueden realizarlas para que podamos interactuar de una forma amena y obviamente beneficiosa para todos ustedes. Muchas gracias. Revisen por favor el material a partir del día de mañana, desde las 8 de la mañana, todas las actividades de esa segunda unidad como tal. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Muy buenos días. Gracias. Luego, magíster. Hasta luego, Gracias, magíster. Muchas gracias. magíster. Hasta luego. Les vaya muy bien. Muchas gracias. Lean por favor todos los materiales que se van a colocar. Les toca ahora a ustedes esta parte. Muchas gracias.